Hola chicos, el día de hoy desde el área del lenguaje vamos a trabajar un tema muy importante. Ese tema son las figuras literarias, tema de dominio necesario a la hora de resolver ejercicios de selección múltiple y más que esto para la misma vida, porque las figuras literarias no solo las utilizamos en los textos, sino que en nuestra cotidianidad hacemos uso de ellas. Por esto es importante que aprendamos a diferenciar entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Y para entender eso que subyace en el texto, esas cosas que no están dichas, sino que están implícitas, el tema de figuras literarias es bien importante. Entonces vamos a trabajar el día de hoy, espero que les guste. Bien, figuras literarias. Antes de iniciar con el tema de las figuras literarias, es importante hacer una salvedad acerca del lenguaje. Y el lenguaje tiene dos formas particulares. La primera es el lenguaje denotativo y la segunda es el lenguaje connotativo. ¿Qué significa esto? El lenguaje denotativo es todo aquello que nos indica lo que llamarían el lenguaje universal de las cosas. Es la definición que encontramos inicialmente en el diccionario mesa, y la definición como tal de mesa sería el lenguaje denotativo. Pero cuando nosotros utilizamos la palabra mesa para no referirnos directamente a un elemento de madera con la funcionalidad de hacer de soporte para determinados materiales u objetos, cuando utilizamos el término mesa para referirnos a otra cosa distinta a esta, estaríamos haciendo uso del lenguaje connotativo. Es decir, el lenguaje denotativo es el lenguaje universal de las cosas, el que aparece registrado en el diccionario. Pero el lenguaje connotativo es lo que llaman muchas veces el lenguaje de doble sentido o el lenguaje figurado. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si uno se encuentra con alguna chica y la invita a su casa a ver películas, le dice, oye, vamos a mi casa a ver una película, desde el lenguaje denotativo, ¿qué la estaría invitando a hacer? Si lo revisamos desde el lenguaje literal, desde el lenguaje denotativo, no habría sino una invitación a ver una película. Pero si lo ponemos en un contexto diferente al del lenguaje denotativo, si invitamos a una chica a ver una película a nuestra casa, se sobreentiende en términos sociales que puede allí surgir una invitación de otro carácter, es decir, lo único que no van a hacer es ver películas, y esto es lo que llamamos el lenguaje connotativo, es decir, el lenguaje de doble sentido. Entonces tendríamos que iniciar diciendo que las figuras literarias son las formas no convencionales del lenguaje expresivo. Es decir, las convencionales, ¿cuáles son? El lenguaje denotativo, el lenguaje universal, pero las no convencionales serían ¿cuáles? Las no convencionales claramente serían las figuras literarias, cuya función es que exteriorizar sentimientos e ideas de manera no connotativa. Es decir, entonces, dicho esto, la situación sería definir las figuras literarias como las formas no convencionales del lenguaje expresivo. Esto quiere decir que son del dominio de lo denotativo o lo connotativo. Claramente, si estamos diciendo que hacen uso del lenguaje no convencional, entonces no pueden ser denotativas. Y las figuras literarias son del dominio de lo connotativo. Es decir, que la función que tienen es exteriorizar sentimientos, de manera que emocional, subjetiva. Aquí la subjetividad juega un papel determinante porque es la forma que el hablante decide utilizar el lenguaje para adornarlo, para embellecerlo. Entonces, vamos a convenir que las figuras literarias son el lenguaje de las formas no convencionales del decir. Aquí voy a hacer una precisión. Las figuras literarias no son, aunque se llaman figuras literarias, no son únicamente del dominio de lo literario. Eso es determinante porque a veces creemos que las figuras literarias están aludiendo a los libros, a los poemas, y no. Las figuras literarias también son del dominio cotidiano. Cada día vamos utilizando figuras literarias sin hacer muchas veces consciente que lo estamos haciendo. Si yo digo que te esperé toda la noche a un amigo con quien tenía una cita, yo lo esperé toda la noche. No, en ese momento lo que estoy haciendo es una
exageración, estoy presentando un hecho de manera que exagerada, estoy maximizando una situación, porque uno no espera a nadie toda la noche, simplemente uno utiliza ese recurso retórico del lenguaje no convencional para decirle al otro que lo esperó durante un tiempo importante. Y eso lo hacemos a diario. Cuando uno le dice a otro eres más feo que un carro por debajo, ese más feo que lo está poniendo en comparación con algo. Y eso es una forma del lenguaje no convencional. Entonces, para iniciar es claro, figuras literarias, lenguaje no convencional, doble sentido o lenguaje figurado. Vamos a pensarlo desde ahí. Entonces, es importante decir, aquí lo que vamos a hacer es una presentación donde vamos a ver las figuras literarias más importantes y que son, digamos, más recurrentes a la hora de resolver ejercicios de selección múltiple, preguntas de selección múltiple, y hay algunos que son mucho más recurrentes porque figuras literarias hay una gran cantidad, pero aquí lo que vamos a hacer es revisar las más importantes. Vamos a hacer una cosa, yo voy a ir pasando vamos a ir haciendo, desarrollando algunas, y luego voy a pasar 4 imágenes, y en esas 4 imágenes ustedes van a identificar aquella figura que hemos trabajado pues anteriormente. Es decir, vemos 4 y luego 4 imágenes para que nosotros podamos identificarlas claramente. ¿Listo? Entonces la primera que vamos a ver, la primera figura es metonimia o sinécdoque. Algunos diccionarios las discriminan o algunos teóricos dicen la sinécdoque es esto y la metonimia es aquello. Para fines de lo que vamos a trabajar acá en esta presentación, vamos a entender la metonimia y la sinécdoque como ese uso de palabras que guardan relación de contigüidad o de inclusión. Es decir, a través de una palabrita que tiene una relación de contigüidad, de significado o una de inclusión, vamos a configurar el fenómeno de lo que es la metonimia. Entonces, si yo digo, de entrada, me das tu teléfono, uno dice, sí, mira, mi número es tal. ¿Y ven cómo funciona? Tu teléfono inmediatamente activa que tú entregues el número, cuando lo que te están diciendo literalmente sería como que entrégueme su teléfono móvil, y no, como la metonimia lo que hace es usar una palabra que tiene relación de contigüidad, lo que estaría haciendo allí es configurando un mensaje en el doble sentido del término teléfono en relación con ¿qué? Con el número. Si yo digo me bebí 2 copas, ¿ustedes se imaginan al individuo bebiéndose las copas? No, inmediatamente pensamos en un individuo bebiendo el contenido de las copas. Eso es sinécdoque, una relación, o eso es sinécdoque o metonimia, una relación de contigüidad o de inclusión. Si yo digo ayer llegó la policía a mi casa, ¿ustedes imaginan que toda la Policía Nacional llegó a mi casa? No, mínimamente 2, 3, 4 patrulleros haciendo ruido, que es lo que hacen, llegando a mi casa. Entonces, cuando digo policía, estos 2 o 3 patrulleros que llegan a mi casa están representando a la policía. Y esto es metonimia. Si yo les digo a ustedes, vea, la próxima semana viene a Colombia la mejor raqueta del mundo. Cuando digo la mejor raqueta, ustedes no van a pensar que va a llegar el mejor futbolista o que va a venir el mejor ciclista del momento, no. Cuando digo la mejor raqueta, ese elemento lo que hace es asociar al deportista. La mejor raqueta será Djokovic en ese momento, Federer o el que considere cada uno. Pero miren cómo funciona. Raqueta asociando relación de contigüidad ¿con quién? Con el deportista. Teléfono, esa relación de contigüidad con el número. Beber las 2 copas con el contenido. Si yo digo, yo tengo un botero en mi casa, ustedes no se imaginan que tengo... Mira cómo funciona el lenguaje figurado. Cuando digo un botero, incluso podrían pensar que tengo un familiar bastante gordo, pero en este caso de la metonimia, estamos haciendo una cuestión de botero en mi casa. Ustedes, a través del autor, asocian que lo que yo tengo es una obra en mi casa. Y esto es metonimia o sinécdoque. ¿Listo? Bien. Ahora vamos, después de trabajar la metonimia, vamos a pensarnos la metáfora. Muchachos, a veces nos dejamos confundir. La metáfora no termina siendo tan compleja como a veces creemos. Sí hay metáforas puras que son mucho más complicadas, pero vamos a iniciar acá. Y para el interés de lo que estamos haciendo en esta presentación, vamos a pensar la metáfora como una comparación implícita entre un elemento real y uno imaginario.
siempre un elemento real y uno imaginario. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar esa relación implícita, porque esas relaciones que nos permiten comparar una cosa implícitamente con otra es porque lo que quiere darnos a representar es que hay una relación que los puede unir, pero no está explícita, hay que hallarla. Entonces si yo digo Medellín es la eterna primavera, si yo digo Medellín eterna primavera o Medellín es la eterna primavera, uno piensa, ¿por qué tendríamos que pensar Medellín como una eterna primavera? Deben haber unas condiciones que nos permitan establecer que Medellín es un lugar para vivir de manera tranquila en términos climáticos, digamos que la temperatura, el ambiente, digamos la disposición de zonas verdes, está acorde para una buena vida. Entonces el hecho de establecer Medellín como eterna primavera, lo que subyace allí, lo que hay implícito es que Medellín, palabras más, palabras menos, sería un bonito vividero o un lugar propicio para vivir de manera tranquila. Digamos que este sería el ejercicio implícito que hay allí, ese mensaje implícito. Si yo digo tus ojos son dos luceros, cuando uno dice tus ojos son dos luceros, esos luceros se están refiriendo a qué? A que los ojos brillan, es decir, la mirada de aquella persona logra irradiar que cierta luminosidad o cierta alegría, es decir, como que tiene una mirada, unos ojos que logran proyectar más que lo que normalmente proyectan unos ojos, es decir, una mirada brillante, si se quiere decir así. Cuando yo digo corralito de piedra, me estoy refiriendo a que a la ciudad de Cartagena. Arquitectónicamente la ciudad amurallada nos da esa sensación de corralito de piedra, y así hacemos esa asociación directa de un fenómeno que es físico, que está ahí, pero que en últimas corralito de piedra estaría implícito para referirse a la ciudad de Cartagena. Listo. Si yo digo tu sonrisa es un gran tu sonrisa paro aquí que me equivoqué y paro en 12,18, en 12,15. Bien, entonces ahora vamos a seguir con el símil. Listo, después de tener clara la metáfora, pasamos al símil. Bien, ¿qué es un símil? A diferencia de la metáfora, aquí también hay una comparación. Pero la comparación que se establece ya no es implícita, sino que es explícita. ¿Cómo digo explícita? Es decir, directa. Hay dos elementos y ya no hay nada escondido, no hay nada implícito, sino que la comparación se hace de manera clara. ¿Y se hace de manera clara a través de qué? De dos elementos o de dos marcadores textuales. De dos marcadores textuales no, casi siempre son como o semejante a, pero también utilizan el parece, el como. Entonces, símil es expresión de semejanza o de igualdad expresada a través de dos elementos comparativos o de elementos comparativos. En este caso diremos temblaba como gelatina. El temblaba como gelatina se refiere a que hay alguien que está abatido por ciertos temblores, tanto así que es comparable con el movimiento que tiene la gelatina. Cuando digo Luis es tan lento que parece una tortuga, ese que parece es el elemento, el marcador textual que nos va a ayudar a distinguir la comparación entre Luis, la lentitud de Luis en relación con la tortuga. Si yo digo José es valiente como un león, aquí estaríamos asociando directamente, no implícitamente, sino de manera directa, a José valiente en relación con la valentía o con la fuerza misma que se le caracteriza al león. Bien, entonces digamos que a diferencia de la metáfora, este utiliza marcadores textuales como semejante, tal cual, parece. Bien, y tenemos la hipérbole. La hipérbole, como la mencioné al inicio, es presentar exageradamente las cosas de como son en la realidad, es decir, las cosas tienen un sentido real, pero la hipérbole lo que hace es presentarla de manera grandilocuente, es decir, diferente a como la percibimos en la realidad. Si yo digo que tengo una sonrisa de oreja a oreja, allí estaría que estableciendo una exageración. Si yo digo esta es la mejor presentación virtual del mundo, eso es que una exageración, porque pueden haber peores o mejores, pero no puedo establecer que esta sea la mejor clase del mundo, porque estaría aquí estableciendo que presentando una cosa exagerada de cómo es en la realidad.
Y eso es lo que llamamos hipérbole, presentar algo en desproporción a cómo es o cómo lo percibimos en la realidad. Entonces ahora vamos a pensar estas imágenes y qué tipo de figura literaria le podríamos asignar a ella. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí hay una comparación directa o indirecta entre los pulmones y este bosque que está siendo acabado por la mano del hombre. Aquí hay una comparación implícita o explícita. Entonces, si es explícita, si es directa, podemos decir que es símil, pero si es implícita, digamos que aquí lo que estamos haciendo es implícitamente, se nos está mostrando esa relación de degradación que están sufriendo los bosques. Entonces, como es implícita, hay una comparación, hay un elemento real y uno imaginario. El real es el bosque y el imaginario son los pulmones. Como aquí se unen estas dos comparaciones implícitas, aquí lo que tenemos es una metáfora. En esta imagen, que es una presentación de Fanta, tenemos una boca y una lengua. Y la lengua hace referencia ¿a qué? Al sabor de la Fanta. Y esa lengua tiene una relación de contigüidad en cuanto al color y el sabor con el producto que están representando. Es decir, tiene tanta pureza que esta lengua representa la fresa, el sabor, es decir, la intensidad. Esta relación no es implícita. Esta es una relación explícita que está allí y que tienen contigüidad, inclusión. Por ende, esto es una metonimia. En esta otra imagen, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué dicen ustedes? De las 4 que vimos, aquí se está haciendo ¿qué? ¿Una exageración? No están exagerando, están comparando al rinoceronte con la fuerza que posteriormente va a desarrollar la camioneta. Esto es un símil, la fuerza del rinoceronte puesta en relación con la camioneta. Camioneta con rinoceronte. Como rinoceronte. Fuerza de la camioneta como semejante a la del rinoceronte. Y en esta tenemos una bella Heineken enorme en la playa y da la impresión de que esta va a alimentar a todos aquellos individuos que estén en la playa de manera sedienta. Todos, esta cerveza está claramente representándose de manera exagerada, un gran barril para todos aquellos que en un día caluroso quieran saciar su sed. Y aquí tenemos 4 figuras literarias vinculadas en las imágenes. Bien, después de ver estas 4, vamos a pasar a una figura que se llama la sinestesia. Y la sinestesia consiste en trasladar la sensación de un sentido corporal a otro. Eso quiere decir que los sentidos corporales se van a ir intercalando. Por eso yo puedo decir de manera poética que escucho con mis ojos a los muertos. ¿Se puede escuchar con los ojos? Cuando uno ve a alguien, ¿acaso lo está escuchando? No, lo está observando, pero escucharlo con los ojos, eso quiere decir que se está haciendo uso de una sinestesia, es decir, de un trueque, de un reemplazo de sentidos por otros. Si yo digo que el calor de tu sonrisa, el calor de la sonrisa se puede observar, y si estamos hablando del calor, sería una cuestión ligada al tacto. Este tipo de expresiones son muy comunes en la poesía y lo que hacen es adornar el mensaje, el calor de tu sonrisa. Es decir, casi que con la sonrisa te abraza, te hago sentir algo que no es común de una sonrisa, es como el calor, el abrazo, te arropo con la sonrisa. Eso es, muchachos, sinestesia, y es muy común en el texto poético, en el texto lírico, ya que allí se puede jugar con el sentido del lenguaje. Bien, aquí, después de ver la sinestesia, vamos a pensarnos la paradoja. Paradoja. Por lo general dicen que es una contradicción, y sí es una contradicción, pero aparente. Contradicción aparente, no es simplemente coger hielo con calor o fuego con agua. Esas contradicciones que son claras, no. En la paradoja lo que hay es un concepto
que me lleva a pensar en lo que queda después de la contradicción. Es decir, cojo estos dos elementos que son contrarios y de allí surge algo más. Si yo digo, si quieres paz, prepárate para la guerra, esto es paradójico, porque lo que está sugiriendo allí es otra cosa distinta al simple hecho de paz y guerra. No, es decir, hay que construir un escenario distinto. Lo que queda es la reflexión. Si quiero paz, debo estar preparado para la guerra. Esto implica que el término medio me invita a mí a pensarme la paz y la guerra como un momento en el cual me sirve para estar prevenido. Y eso es lo que podemos llamar como la apariencia. ¿Qué es lo que hago con esta aparente contradicción? Allí me surge un nuevo concepto y es reinventar y repensar lo que entendemos como guerra, como paz. Si yo digo solo sé que nada sé, ese aforismo tan famoso, cuando decimos solo sé que nada sé, eso es una paradoja, porque allí no está haciendo una negación del conocimiento, que sería lo que inicialmente uno piensa, solo sé que nada sé, entonces está negando el conocimiento. No, aquí lo que se está haciendo es una invitación a la reflexión acerca de lo que creo saber y cómo eso tiene que ser reinventado y repensado. Además, prohibido prohibir, digamos que también allí de esta expresión subyace que una paradoja. ¿Por qué? Porque lo que está invitando es a pensarse el hecho de la coerción, todo lo que subyace de una imposición de prohibición y cómo el juego con la libertad, prohibido prohibir, ahí entra en juego un tercer elemento. Eso es lo que nos invita siempre la paradoja. La contradicción aparente está en la invitación de un concepto nuevo. Prohibido prohibir nos hace pensar directamente en el papel o el ejercicio que juega la libertad. Entonces eso es paradoja, contra opinión y que siempre subyace algo nuevo. A eso es lo que llamamos paradoja. ¿Listo? Luego vamos a pensarnos la prosopopeya o personificación. En ese momento siempre dicen prosopopeya como para enredarlo a uno. No nos quedemos con prosopopeya. Si bien es importante saber que se refiere a la personificación, prosopopeya, personificación, son sinónimos. Entonces vamos a pensarlo como personificación para que no nos enredemos un poquito. Y esta consiste en asignarle rasgos humanos a cosas inanimadas. ¿Cómo así? El triste bolígrafo acompaña la alegre hoja. El triste bolígrafo acompaña la alegre hoja. Entonces ni la hoja puede ser alegre ni el bolígrafo puede ser triste. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos asignando rasgos humanos a cosas inanimadas. El micrófono alegre grita de emoción. Nuevamente el micrófono sonriente grita de emoción. El micrófono no puede gritar y mucho menos puede estar radiante de alegría. Entonces eso es una personificación. Esta es una figura literaria muy común en los textos narrativos. Fábulas, cuentos donde animales, árboles, objetos inanimados caracterizan o representan ¿qué? Rasgos humanos. Bien, ahora vamos al epíteto. ¿Qué es un epíteto? El epíteto es una figura que consiste en resaltar una característica propia del sustantivo. Bien, entonces pensemos, el sustantivo es todo aquello que nombra persona, cosa u animal o proceso. Eso es un sustantivo. Y un adjetivo, digamos que en un sentido primario de la definición, es una característica del sustantivo. Entonces así, dicho en estas palabras es, el epíteto utiliza un adjetivo que resalta una característica inherente ¿de quién? Del sustantivo. Ojo con esto, yo no puedo decir profesor inteligente de entrada. Uno quisiera pensar que sí, como que todos los profesores son inteligentes, pero desafortunadamente no pasa así. Entonces eso no me serviría como un ¿qué? Como un epíteto, porque estamos pidiendo es una propiedad inherente, propia. Entonces si yo digo el fresco viento, ese fresco es que un adjetivo de qué? Del viento inherente. Claro, el viento es fresco. Entonces de esa frescura es resaltar que una característica propia de el sustantivo. Sangre roja, es decir, este color rojo es que la forma de resaltar que el sustantivo,
La dura piedra. Por lo general la piedra es dura. Eso es un epíteto. Marcar a través de un adjetivo una característica inherente ¿de qué? Del sustantivo. Bien, entonces después de estas 4 seguimos con el ejercicio. Vamos a ver qué tipo de figuras podemos identificar en esta presentación. Entonces aquí tenemos una imagen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es paradoja? ¿Sinestesia? ¿Qué será? Bien, entonces aquí tenemos a un tipo que está saboreando un LP y eso le produce una sensación casi que psicodélica, llena de colores. Esto es que desplazar que el LP tendría que estar que escuchándose, y en este caso el personaje de la imagen lo que está haciendo es que degustando lo que el LP le produce. Aquí hay una forma de sinestesia, se desplazan los sentidos. Bien, aquí que encontramos una imagen con 3 personajes y uno de esos personajes es Santa Claus, un señor y digamos un reno. ¿Y el reno qué está haciendo? Leyendo el periódico. ¿Puede el reno leer un periódico naturalmente? No, no puede hacerlo. Aquí hay que una personificación, porque se le está asignando al animal características humanas, personificación. Bien, ¿qué vemos acá? Aquí tenemos un paisaje, ¿cierto que sí? Hasta ahí todos bien. Un paisaje. ¿Qué figura literaria podríamos resaltar o evidenciar o asociar allí? ¿Cuál? El epíteto. ¿Por qué? Porque está la nieve blanca o blanca nieve. Aquí en lo blanco, la blancura de la nieve se está remarcando. Mire que no deja casi lugar a otro tono diferente, sino como la relevancia de la nieve sobre la imagen. Bien. Y por último tenemos que una imagen de un aviso publicitario que nos dice o nos muestra más claramente la paradoja, cómo a través del lenguaje publicitario se intenta establecer como una campaña de prevención donde están los cigarrillos allí, pero igualmente se está mostrando que el deterioro que causa el consumo de estos en la dentadura de las personas. Entonces esto es paradójico, contradictorio aparentemente, porque mire la apariencia, igual está intentando vender, está evidenciando que una situación de perjuicio en la salud, pero que además pretende vender, solamente vender. Esto es paradoja porque ya lo que pone de manifiesto es la cuestión de que de la comercialización de ciertos productos que pueden generar un impacto negativo en la salud. Aquí es aparente porque pone de manifiesto una situación de salud pública, mientras que simplemente sería consuma cigarrillos, pero mire cómo le van a quedar los dientes. No, pero detrás de todo ello hay toda una campaña de prevención y eso es lo que entraríamos a revisar. De allí lo paradójico. Listo. Ahora vamos a pensarnos la ironía. La ironía y el sarcasmo. Digamos que esas son como las dudas que siempre nos surgen. ¿Cuál es la diferencia entre ironía y sarcasmo? Muchachos, la gran diferencia es que el sarcasmo es una burla no elegante, sino una burla hiriente. Sarco viene de la palabra carne, que va por la carne del otro. Cuando uno es sarcástico intenta lastimar, mientras que cuando uno es irónico lo que está haciendo es establecer burlas elegantes. Está diciendo lo contrario de lo que quiere expresar en el fondo. Es decir, uno dice en este caso que temprano llegaste para referirse a alguien que llegó pasado de la hora, pero esto lo utilizamos en términos contrarios, eso es irónico. Cuando yo digo de 100.000 espermatozoides, tú fuiste el más rápido. Allí hay una ironía, se está refiriendo irónicamente a que esa persona se dio lugar cuando pudo o debería haber sido otros diferentes. Pero esto en términos de qué, de la ironía. Si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿usted por qué fuma? Profe, ¿usted por qué fuma? Y yo le respondo, porque me gusta toser. Esto es que una respuesta irónica. No estoy intentando ofenderlos, sino que estoy
pensando la ironía como una forma de graciosa de referirme a determinadas cosas. Cuando uno se encuentra un guarda de tránsito que va en la moto y uno llega y dice lo que me faltaba, eso es irónico, porque a uno no le faltaba que un guarda de tránsito llegara a partirlo. Pero cuando uno lo dice siempre con esa ironía marcada. Mientras que el sarcasmo no intenta ironizar nada, sino que intenta lastimar, ir por el cuero de la otra persona. Bien, ahora vamos a hablar de la anáfora. ¿Qué será una anáfora? Muchachos, sencillo. Es la repetición de palabras o frases al comienzo de los versos en forma sucesiva. Esto es muy común en los coros, en las canciones encontramos anáforas porque repiten ciertas palabras al principio. Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo, salid de aquí que ya me fui. Por ejemplo, este salid, 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 repetir una expresión al inicio de los versos es que una anáfora, repetición que tiene que ver con los sonidos. Entonces, como tiene que ver con los sonidos, fonética, tenemos que pensar en eso, en lo fónico, en todos aquellos elementos que nos hacen pensar en que cuando hay unas situaciones que aluden al sonido, son figuras literarias fónicas. Entonces, en este caso, la anáfora, cada vez que en una canción o en un estribillo encontremos repetición al principio de un verso, es anáfora. La onomatopeya, muchachos, es la imitación de sonidos. También son figuras literarias relacionadas con el sonido. Onomatopeya es imitación de un sonido. El tinteo de las copas se hizo más profundo. Ojo, aquí dice tinteo, o abajo dice el kikiriki del gallo me despertó. Pero cuando dicen que las palabras vienen zumbando, zumbando también es onomatopeya. No siempre lo vamos a encontrar como kikiriki o TikTok, no. Sí es onomatopeya, pero en ocasiones vamos a hallar que palabras que hacen imitación o aluden al sonido también son onomatopeyas. Entonces, en este caso, el tintineo, ese tintineo, mire que tin, tin, tin sería campanas, pero aquí lo coge todo y dice el tintineo. Cuando hallemos esa palabra tintineo que se refiere a la imitación de un sonido, también sería onomatopeya. Y cuando pensamos la paranomasia, que también es una figura de sonido, vamos a pensar la paranomasia como una semejanza fonética entre las palabras. Entonces tenemos anáfora, onomatopeya y paranomasia. La paranomasia es semejanza fonética entre palabras. El erizo se eriza, de risa se eriza. Eso es una paranomasia. Cuando yo digo como poco coco como, poco coco compro, eso es paranomasia. Esos estribillos que ponen en juego las palabras, mirarse no es mirarse ni minarse, ese tipo de palabras son paranomasias y no son del lenguaje literal. Uno no va por la vida del lenguaje denotativo diciendo ese tipo de cosas. Entonces, esto es paranomasia. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver las 4 imágenes. Aquí tenemos un banano que se resbala con la cáscara de un banano. ¿Qué figura de las que vimos podría acomodarse aquí? Claramente la ironía, y más porque las que vimos eran figuras de sonido, y aquí no hay una cuestión de sonido. Aquí es irónico que un banano se resbale con una cáscara de banano, y es aquí como lo gracioso que se torna el episodio, y eso es ironía. Si yo digo no leas tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta, eso es que una anáfora. Recuerden que la anáfora no es repetición, es la repetición, al inicio de cada verso. Y aquí lo que me están diciendo es no leas tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta, es una paranomasia y es esa repetición fonética de algunas palabras. Y aquí vamos a ver una caricatura de Garfield. Cough, cough, pum, ¿son qué? Onomatopeyas. Aquí está tosiendo y aquí se refiere al ejercicio de golpear contra la mesa. Ese pum hace imitación del sonido, de esa acción de golpear contra la mesa algo. Y digamos que aquí se ven claramente está la onomatopeya. Bien, después de, como les dije, hay figuras
Hay muchísimas figuras más, pero digamos que para el propósito, lo más común que encontramos en estas pruebas de selección múltiple, esas preguntas de selección múltiple apuntan a esto, a la ironía, al símil, al hipérbole. Hay figuras de descripción. Y esas figuras de descripción tienen que ver con la cronografía, que es la descripción del tiempo, la topografía, que es la descripción de un lugar, tenemos el retrato, que es la descripción física y moral de un personaje, tenemos la etopeya, que son descripciones de la ética, o sea, la moral de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá podemos pensar a Garfield como un personaje triste y cansado. Acá en la segunda imagen, despiadado y cruel porque es capaz de aplastar la araña. Y aquí podemos pensar una etopeya, en tanto que es un personaje alegre, un gato feliz, por lo que acabo de hacer. Digamos que son estos figuras de descripción que están presentes siempre en los textos narrativos, que son aquellos textos que nos presentan pues una situación particular, en donde hay hechos, tiempo y espacio. Bien, entonces esas, como les dije, no las vamos a abordar acá porque son propias pues, como del texto narrativo y que las mencioné así por encima, pero ahora vamos entonces a resolver la actividad. Aquí hay una actividad con un poema de Julio Flores, vamos a leerlo y posteriormente pasamos a resolver algunas preguntas que nos surjan de allí. Bueno, después de la lectura, vamos a ver, en el verso 1 aparece una figura literaria llamada. Entonces tenemos que ir al verso 1 y cuando vamos al verso 1 tenemos que cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, entonces vamos a pensar qué figura literaria hay en cuando lejos, muy lejos, en hondos mares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a identificar elementos. Entonces, tenemos que aquí hay un adjetivo, en hondos, y sustantivo, mares. Hondo, una característica, y mar es el nombre. Entonces aquí tenemos que hondos mares sería ¿qué? Un epíteto, porque lo que hace el epíteto es resaltar una característica del sustantivo. Tenemos acá que la respuesta correcta es que la C. Ahora vamos a descartar por qué no hay símil. Entonces, como A no es correcta porque no se está comparando al mar con otro elemento. Es decir, que el mar es hondo, es característica inherente del mar, pero no se está comparando la hondura del mar con otra cosa. Si yo digo la inmensidad del mar como firmamento en la mañana, eso sí que es ¿qué? Un símil, porque estoy comparando la inmensidad del mar con el firmamento en la mañana. Ahí hay dos elementos comparados por medio de ¿qué? De un elemento como semejante o parece. Eso es símil. B es incorrecta, no hay metáfora. ¿Por qué no hay metáfora? Ya que no hay comparación implícita en el verso. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, ahí no hay que, no hay comparación implícita. Y en D, topografía, vamos a decir que la topografía no hay descripción de lugar o espacio alguno. La topografía, como les dije, es la figura que se encarga de describir un espacio. Y como aquí no hay descripción de lugar o espacio, entonces tenemos que asumir que no hay topografía. Y por ende la respuesta correcta es el epíteto. Bien. Ahora vamos a rastrear qué pasa en los versos 9 y 10. ¿Qué pasa en el verso 9 y 10? Cuando pierdan las tardes sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas. Bien, entonces vamos a identificar los elementos que hay allí. El elemento real al que está aludiendo es que al anochecer o a la tarde-noche. Y los elementos imaginarios implícitos son ¿cuáles? Tristes galas, cenizas, nubes rojas. A través de tristes galas en cenizas y de nubes rojas estamos asumiendo
que lo que pasa en estos versos es que se está haciendo una alusión a que al anochecer, a través de las tristes galas en cenizas o las nubes rojas, el final de la tarde, cuando está entrando la tarde-noche, se utilizan estos elementos para referirse a el anochecer. Esto es metáfora. Ahora vamos a descartar un epíteto. A. No hay énfasis en resaltar una característica de la tarde. En 9 y 10 no está haciendo énfasis en la oscuridad, por ejemplo, del anochecer, no. Están hablando de las galas cenizas, de las galas en cenizas y de las noches rojas, perdón, y de las nubes rojas. Aquí no estarían resaltando ninguna característica de la noche, por ende no se puede estar refiriéndose al crepúsculo. En C es incorrecta porque no hay relación fónica, porque una paranomasia, recuerden que era como poco coco como, poco coco compro. Como no hay una relación en términos de un estribillo que repita palabras, aquí tenemos que descartar inmediatamente la paranomasia. Y una prosopopeya, ¿qué era la prosopopeya en qué consiste? En asignar características ¿qué? Humanas a elementos inanimados. Y en estas dos líneas, en la 9 y en la 10, no se está asignando características humanas a ninguno de los elementos. Se está diciendo que hay tristes galas en cenizas y las nubes rojas, y ese color lo tienen las nubes, o las nubes a veces se tornan grises, pero no se está aquí asociando elementos humanos a objetos inanimados. Por ende, también se descarta la prosopopeya o personificación. Por eso tenemos que la respuesta correcta es la B. Y tenemos otro poema, un texto de Borges. Vamos a leerlo. Después de leerlo pasamos a una preguntita. Es un texto, vamos a leerlo, corto. Después de leerlo vamos a establecer en dónde se presenta símil. ¿Y qué era el símil? Una comparación. ¿Entre qué? Entre dos elementos. ¿En dónde está el símil ahora? Vamos a la A. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo. Bien, entonces si hay símil, ¿qué tenemos que hacer? Antes de entrar como tal hay que identificar los elementos comparables. Entonces los elementos comparados son cristal y fuego. Si están comparando el cristal y el fuego, entonces la respuesta que tenemos como correcta debe ser la D. En el cristal que cambia como el fuego, el cristal cambiante como fuego, es decir, esa relación entre cristal cambiante como fuego, que ondea como el fuego, ahí se establece claramente la comparación. En A es incorrecta porque no hay caracterización del agua y tampoco comparación. No podemos establecer que haya símil en la memoria no acuña su moneda, porque lo que se está haciendo en C, se afirma la existencia de algo, pero no se asemeja una cosa con otra. Somos el agua, no el diamante duro. Aquí se está diciendo que somos algo, pero no se está estableciendo comparación entre el diamante duro y el agua. No, está diciendo que una cosa es tal cual como se le está mencionando allí. Y en B no hay semejanza entre un elemento u otro. La memoria no acuña su moneda, ni se relaciona la moneda en relación con la memoria, sino que se está diciendo que la memoria es diferente a la moneda. Bien, entonces digamos que en este caso la respuesta correcta es en el cristal que cambia como el fuego. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.